Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por aceptar la invitación de esta tarde a compartir lo que nosotros hemos llamado Encuentros con Ananke, y hoy de manera muy especial con el tema volver en sí, volver en sí. Bueno, cuando hicimos la invitación a este tema, yo hice referencia a la parábola del hijo pródigo. Entonces, voy a hacer lo siguiente en esta reflexión, y es, voy a coger esa parábola y a partir de ella vamos a desarrollar todo el tema, ¿cierto? Entonces nos vamos a valer yo voy a ir explicando cómo lo vamos a aplicar en las tres formas, o sea, con los tres personajes centrales de, de la parábola, para que veamos en qué consiste el tema y cómo lo podemos aprovechar de la mejor manera y cómo nos podemos enriquecer. Entonces, en la parábola tenemos tres personajes. El primer personaje es el padre. El segundo personaje es el hijo mayor y el tercer personaje es el hijo menor. Entonces, voy a ir hablando de los tres y al final nos vamos a quedar con el camino del hijo menor, ¿cierto? Que es, también lo podríamos hacer con el hijo mayor, pero ya a continuación les digo por qué nos vamos a entretener o nos vamos a dedicar más con el hijo mayor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que da origen? ¿Qué da origen a esta parábola? Entonces, eh, a la parábola le da origen una cuestión que es la siguiente. Hay dos grupos de personas. Unos con una conciencia religiosa muy rígida, que vendrían a ser los fariseos. Se cercó de una fiesta de la capacidad de endeudamiento. Sí. Por el otro lado, ¿Qué? estarían los que van a llamar pecadores. Bueno, entonces hablemos de esos dos grupos. Esos dos grupos están movidos por una conciencia. Entonces, ya de entrada, tenemos que plantearnos aquí la pregunta sobre la conciencia. Entonces, la conciencia es esa facultad del alma que nos dice quiénes somos nosotros. Entonces, la conciencia nos revela la identidad. Entonces, ahí tenemos un elemento lindo. Conciencia es la facultad del alma que nos revela quién soy yo. ¿Quién soy yo? Entonces, según sea mi conciencia,
también va a ser mi estilo de vida y también van a ser mis opciones de vida. Entonces, si no es lo mismo tener una conciencia de ser un ser afortunado a tener la conciencia de ser un ser desafortunado. Ahí las cosas marcan profundamente la vida de las personas y también van a marcar, lógicamente, sus decisiones. Entonces, según me perciba yo, así va a ser el estilo de vida que yo voy a tener. Bueno, un elemento muy curioso, un elemento muy importante, y es que la conciencia tiene una naturaleza espiritual o trascendente. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros nos definimos cómo somos y quiénes somos a partir de la relación con algo más grande que nosotros. Entonces, si yo digo, es que mi conciencia es humana, es porque hay algo que es divino. Si yo digo mi conciencia es temporal, es porque hay algo que es atemporal. Si yo digo que mi conciencia es limitada, es porque hay algo que es ilimitado. Entonces, cada vez que yo digo una conciencia ilimitada, una conciencia más grande, una conciencia que va más allá, obligatoriamente, desde el punto de vista psicológico, yo estoy hablando de una fuerza superior o de un ser superior. No nos comprendemos a nosotros mismos, vuelvo y repito, sino en relación con algo más grande que nosotros mismos. ¿Cierto? Bueno, entonces, por eso Carl Gustav Jung va a decir que la conciencia es religiosa, o sea, busca unirse a algo que está más allá de ella, a algo que la trasciende. Bueno, entonces, ya tenemos un primer concepto para nuestra reflexión de hoy y es el concepto de conciencia. Y vuelvo y lo repito, la conciencia es aquella facultad del alma que me dice quién soy yo. Y yo me defino a partir de algo que es más grande que yo mismo. Entonces, ahí va el tema, el primer tema a resolver. Bueno, la conciencia. Tenemos aquí tenemos tres personajes. Jesús, los fariseos y los publicanos o pecadores. Entonces ahí ya tenemos tres tipos de conciencia. Bueno, entonces, hablemos de los fariseos. Los fariseos representan a aquel tipo de personas que se creen o se consideran a sí mismas como las poseedoras de la verdad. Entonces, el fariseo es la persona que está convencida de que tiene una vida recta y por esa misma razón juzga y condena a todos, porque se siente con esa capacidad. Entonces, el fariseo es aquella persona que se considera a sí misma buena. Es aquella persona que se considera a sí misma inocente.
Es aquella persona que se considera a sí misma por encima de los demás. Ese vendría a ser el fariseo. Bueno, entonces, supremamente interesante ese primer acercamiento a quien es el fariseo. Entonces, por lo tanto, el fariseo es un hipócrita, entendiendo la hipocresía como aquel que dice algo y vive lo contrario. En términos psicológicos, para uno poder ser fariseo, necesita eh, disociarse. Entonces, las personas disociadas son personas que pueden hacer cosas que dañan a los otros y a ellas mismas, ¿eh? Pero a la vez estar convencidas de que son personas buenas. ¿Cierto? Entonces es, por ejemplo, una persona disociada, la que dice y le dice a su pareja, yo te amo, estoy dispuesto a dar la vida por ti, pero todos sabemos que tiene amantes. Entonces uno, para poder coger y llevar esa doble vida, tiene que disociar. De otra manera, no podría soportarla. La conciencia no lo soporta. Entonces, el disociado es alguien que se miente a sí mismo. Esta semana me mandaron un audio que era muy simpático, porque era una persona que ella se apropió del cuidado de su padre anciano. Entonces no deja que ninguno de los 10 hermanos visite al papá. Entonces el papá se la pasa llorando porque los hijos no lo visitan. Pero cuando los hijos van, ella no les abre la puerta, le da orden a las cuidadoras de no abrir la puerta. Y entonces en el audio que me mandaban, ella cogía y decía, es que yo le pido perdón a Dios por todos aquellos que están haciendo pasar a mi papá por esta experiencia de soledad tan dura. Entonces, ¿cómo puede uno llegar a decir eso? Pues disociado. De otra manera no lo dice, porque casi que está diciendo, le estoy pidiendo a Dios perdón por lo que yo hago con mi papá, que no dejo que los hijos lo visiten. Pero para ella, los malos son los que no van. Y ella no se ve a sí misma como lo que, como la que va, como la propiciadora de ese daño. Entonces, esa es un ejemplo muy claro de la disociación. Bueno, entonces, yo puedo vivir con esa conciencia de que todo lo que yo hago está bien, pero todo lo que hacen los demás está mal. ¿Sí? Entonces, esa es la conciencia farisea. La otra, la otra es la conciencia deformada, que vendría a ser la de los fariseos. Entonces, es la de los publicanos y pecadores, perdón. Entonces, la conciencia de los publicanos y los pecadores es creer que ellos no tienen acceso a la felicidad porque se han equivocado mucho en la vida o porque sus opciones y decisiones de vida no coinciden con lo que otros esperan de ellos. Entonces, lógicamente, hay personas que han intentado hacer su propia vida, que han intentado hacer su propio camino. En ese intento de hacer el propio camino, se han equivocado, se han lastimado, han hecho daño a otros, lo han intentado varias veces sin un resultado positivo,
Y estas personas entonces deforman la conciencia y terminan convencidas de que para ellas la felicidad no es posible. Porque cuando miran o cuando se miran, se dan cuenta que lo único que han hecho es acumular fracasos, ¿cierto? Entonces se conectan con que si algo que yo intenté no resulta, entonces yo no merezco ser feliz. Entonces tenemos personas con una conciencia formada, las que se aíslan del resto del grupo, ¿cierto? Entonces, personas con una conciencia formada, las que se dejan arrastrar por la insatisfacción. Entonces, el sentimiento predominante de su vida es la insatisfacción. Personas con una conciencia deformada, las que no tienen conciencia del éxito. Es decir, es que intentar algo y fracasar, eso hace parte de la vida. ¿Sí? Entonces, no es que cada vez que intentemos algo tengamos que aceptar. A veces sí, a veces no. Por ahí dicen que para descubrir un pozo petrolero, primero tienen que hacer 500 perforaciones en un terreno. Entonces, hace parte de la vida, ¿cierto? Hace parte de nuestra vida el que las cosas no siempre resulten. Entonces, en la sociedad del cansancio, Byung coge y dice que la gente piensa que si aparece un obstáculo o algo negativo en su vida, entonces ya no van a poder ser felices. Esa es una conciencia deformada. Bueno, y está la tercera expresión de la conciencia, que vendría a ser Jesús, que dice Carl Gustav Jung. ¿Por qué Jesús es un personaje tan fascinante? Dice, porque es la persona que vivió en coherencia consigo mismo. Y porque a pesar de todo lo que pudiera suceder y acontecer, él nunca se traicionó a sí mismo, ni traicionó su proyecto de vida. Entonces, Carl Gustav Jung nos dice que Jesús nos revela quiénes somos nosotros. Y viéndolo actuar a él, nos damos cuenta que qué podemos hacer nosotros y qué podemos alcanzar con nosotros, qué podemos alcanzar nosotros con nuestra vida, ¿cierto? Con nuestro ser. Entonces, Jesús es el signo de lo que sucede en una persona que realiza su identidad. Entonces, más allá que una figura religiosa, es una figura que nos revela qué pasa en un ser humano que vive conectado con su identidad, con su ser, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese ser humano? ¿Cierto? Y entonces, lógicamente, para poder estar en conexión con nuestro ser, tenemos que superar dos cosas. La primera, la excisión, ¿cierto? Entonces, mentirnos, engañarnos a nosotros mismos, vendernos el cuento de que las cosas dentro de nosotros están bien y por fuera están mal. Y entonces, todo lo que pasa es por los demás, pero nunca por nuestro actuar. Y la segunda cosa que tenemos que superar es identificarnos, ¿cierto? Identificarnos con el fracaso. Nosotros somos mucho más que nuestros fracasos, que nuestras heridas y que nuestras torpezas. Somos muchísimo más que todo eso. Entonces, en ese sentido, trascendemos, ¿no? Logramos trascender las cosas. Bien. Ahora, pasemos a la descripción de la parábola. Yo estoy hablando primero como de la imagen que yo utilicé para poder convocarlos y convocarlas
a esta reflexión. Ahora sí pasemos a la parábola. La parábola es un relato que tiene como finalidad dejarnos una enseñanza. Entonces, casi que es un cuento que nos deja una moraleja. Y eso es una forma de enseñar. A través de cuentos que dejan una enseñanza, que dejan una moraleja en los demás. Entonces aquí la parábola tiene 3 personajes. El primer personaje, el padre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la parábola el padre no tiene nombre. Entonces, no están diciendo, es que don José Fernando, don Carlos Villa, no están diciendo, no tiene nombre. Como el padre no tiene nombre, entonces nos dice que el padre es una figura simbólica. Para la psicología profunda, el padre es un principio de autoridad. Entonces, ahí tenemos un elemento bastante importante sobre eso del el principio de autoridad. Entonces, principio de autoridad, aquello que me inspira a actuar. Entonces, por ejemplo, un principio de autoridad puede ser, si yo voy a hacer algo, lo tengo que hacer bien. Ese es un principio de autoridad. Entonces, ese principio de autoridad se convierte en mi padre porque cada vez que yo voy a emprender algo, lo primero que me digo es, esto que tengo delante de mí, yo lo tengo que hacer bien. Ese es mi padre. ¿Sí? También puede ser un principio de autoridades. En todo lo que yo tenga que hacer, tengo que sacar ganancia. Entonces, me proponen hacer algo y yo lo primero que voy a ver es cuál va a ser la ganancia para mí. ¿Cierto? Ese es el padre, ¿cierto? Entonces, ahí cómo vamos, decía el otro, ¿cómo vamos? Entonces ahí está el padre diciéndole, bueno, usted, si va a hacer algo, tiene que tener ganancia. Si no, si eso no le da ganancia, entonces usted no lo hace. ¿Cierto? Bueno, entonces, la primera pregunta que uno le tiene que hacer es, ¿cuál es mi padre? ¿Cuál es el principio de autoridad que guía mis cosas, mis actuaciones, mis decisiones? Curiosamente, ese principio de autoridad lo tomamos del padre biológico, ¿cierto? Es como es el que nos va diciendo y nosotros lo vamos tomando de él. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que la gente talentosa que no muestra sus talentos se avergüenza de su padre biológico. Entonces, el que siente vergüenza de su padre biológico no se atreve a revelarse ante los demás como es él y se esconde. Entonces no pone en práctica sus talentos, no pone en práctica sus capacidades, le cuesta un montón decidir, se queda atrapado en la inseguridad. ¿Cierto? Y es muy curioso el que siente orgullo de su padre, ¿cierto? Y un orgullo real por su papá, no tiene miedo de mostrar sus talentos, no tiene miedo de liderar, no tiene miedo de asumir ninguna responsabilidad, porque hay esa imagen positiva de su padre biológico lo inspira. Bueno, entonces, un detalle ahí curioso. Entonces, volvamos al padre. El padre es el principio de autoridad. Entonces, yo puedo actuar inspirado por la ambición, yo puedo actuar inspirado por el rencor, yo puedo actuar inspirado por la compasión. Entonces, ese viene a ser el padre. Aquello que a mí me inspira, vuelvo y repito, a actuar, a decidir y a comportarme con los demás. Bueno, pero, y aquí
vale la pena señalar algo, el pero es muy importante. Este pero tiene un valor significativo. Y es que si yo estoy herido interiormente, la voz de mi padre se opaca y quien toma la vocería por el padre es el dolor interno que yo tengo. Entonces, es muy curioso porque el padre puede permanecer oculto por las heridas afectivas que yo tengo. Entonces, vamos a suponer, y partamos de aquí, cojamos las 5 heridas que nos impiden ser nosotros mismos de Lois Forbo, y yo le voy a añadir otra. A esas 5 le vamos a añadir otra. Bueno, entonces vamos a suponer que yo tengo una herida de rechazo, una herida de abandono, una herida de traición, una herida de humillación. Entonces, rechazo, abandono, traición, humillación, injusticia. Y le vamos a añadir la herida de la desvalorización. Bueno, entonces Lois Borbó ya le va a tocar escribir, son las 6 heridas que nos impiden ser nosotros mismos. Bueno, entonces las 6 heridas. Si interiormente yo estoy dominado por una de esas 6 heridas, entonces yo voy a actuar inspirada por esas heridas. Entonces, uno dice, no, es que yo no soporto una injusticia y donde hay una injusticia ya estoy yo metido por restableciendo el orden. Pues mi padre no es la justicia, su padre es la herida de la injusticia. Entonces, mientras usted no se reconcilie con su pasado, usted va a creer que su papá es la herida. Eso va a ser, es que a mí el que me mienta, mejor dicho, hasta ahí me perdió, porque yo lo único que no soporto en la vida es una mentira, uno no se puede fiar de un mentiroso, porque el que miente, quién sabe qué se puede esperar de él. Entonces uno ya sabe que la persona está dominada por la herida de la traición. Entonces ella no está actuando en conexión con su padre, está actuando en conexión con su herida. Entonces, para poder conocer al padre, yo tengo que sanar mis heridas interiores. Ahora, después, otra cosa que impide al padre ver al padre, pues el desorden afectivo. Entonces, ¿cómo así que el desorden afectivo? ¿Sí? Cuando yo estoy asumiendo en la vida un lugar que a mí no me corresponde. Entonces, por ejemplo, yo soy la ayudadora a tiempo completo. Todas mis amigas saben que yo tengo el celular prendido 7/24 para cuando ellas me necesiten o para lo que sea. Eso es un desorden afectivo. Un desorden afectivo es creerme que yo soy el papá de mis papás o sentirme víctima de la vida. Entonces yo no actúo desde mi padre, sino que actúo desde el desorden afectivo. Entonces ya tenemos 2 cosas que nos impiden conocer al padre, ¿cierto? Las heridas que llevamos por dentro y el desorden afectivo. Después, hay una tercera cosa que nos impide conocer al Padre, la arrogancia. Entonces, la arrogancia es creer que yo puedo resolverlo todo. Y la arrogancia también tiene una manifestación muy linda que se llama yo me lo merezco, yo merezco. Entonces, ¿por qué yo no lo voy a tener si yo me lo merezco? ¿Sí?
puede que usted lo merezca, pero también puede que usted no sepa manejar las cosas, entonces no lo merece, ¿cierto? Bueno, o no está preparada para asumir la responsabilidad de que entrañan ciertas cosas en la vida. Bueno, entonces, para conocer al Padre, yo tengo que sanar el corazón porque la labor del Padre proviene del corazón. Entonces, el Padre está le habla al corazón y desde el corazón es que brota la capacidad nuestra para actuar, para decidir, para relacionarnos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una cosa muy interesante para que comprendamos este tema del Padre. Entonces, por ejemplo, Jesús siente que su Padre es el amor. Entonces, él, como hijo del amor, es compasivo y misericordioso. Entonces, su Padre es el amor y él como hijo es compasivo y misericordioso. Entonces, hay otro que puede ser, su Padre es el trabajo y él como hijo del trabajo es una persona diligente, creativa. Entonces, otro puede, en su interior, puede sentir que su padre es sanador y él como hijo de la sanación, ¿cierto? Él es contador de historias que sanan. Entonces, fíjese yo me voy, es lo que yo soy está en relación con el Padre que yo tengo y cómo, en la medida en que yo asuma ese Padre, voy a tener claridad sobre mi vida y sobre la misión, sobre la vocación a realizar en la vida. Mientras yo no tenga claridad sobre mi Padre, no voy a tener claridad sobre lo que yo quiero hacer con mi vida. Ese es un tema importantísimo. Bueno, ¿por qué es tan importante ese tema? Porque sencillamente el camino espiritual no es otra cosa que el despertar de conciencia. Y el despertar de conciencia no es otra cosa que saber quién soy yo. Y para poder saber quién soy yo, tengo que conocer a mi Padre. Es decir, tengo que conocer el principio de autoridad que a mí me guía. Porque sin conexión con el principio de autoridad, entonces no sé quién soy, en consecuencia no sé cuál es mi lugar en la vida, en consecuencia no sé qué es lo que yo puedo hacer con mi vida. Entonces, todas las personas tenemos un Padre. Es decir, tenemos algo que nos inspira a actuar. ¿Cierto? Bueno. Entonces, pongan atención. Uno tiene un padre biológico. Por ejemplo, yo, yo tengo 10 hermanos. Entonces, tenemos los 10 fuimos engendrados por el mismo hombre. Pero los 10 tenemos un padre distinto. Porque cada uno nos fuimos atraídos no por algo que él tuviera, sino por algo que nosotros proyectábamos en él. ¿Mm? Y entonces uno dice, ¿cómo así? Venga, ¿cómo es ese cuento? Sí. Entonces, por ejemplo,
A mi papá le gustaba hacer sanación. A 9 de esos hijos les importó un pepino que el papá hiciera sanación. A mí eso me impactaba. Entonces, eso que a mí me impacta de mi padre es lo que mi alma que elige para poder construir su principio de autoridad. ¿Sí? A otros le impactaba que el papá era sumamente trabajador. Entonces él se deja impactar por esa capacidad de trabajo del papá y él también se convierte en un trabajador. A otro le puede impactar que el papá es un tipo súper creativo. Y eso se impacta y con eso él construye. Pero el papá es uno y los hijos son 10, ¿sí? O son 35. Entonces el alma es muy lindo porque el alma se deja impactar por aquello que le corresponde a ella. ¿Sí? Es que mi papá solucionaba todo. Y habrá otro que diga mi papá no solucionaba nada. ¿Sí? Bueno, eso es una cosa muy, muy chévere, ¿cierto? Entonces el principio de autoridad. Bueno, ustedes recuerden que todos tenemos un padre presente, ¿cierto? Porque extrañar al padre y ya tenerlo presente. Escuchar hablar mal del papá que no engendró ya es tenerlo presente. Él siempre está ahí. Bueno, ahora les voy a contar una cosa muy, muy bonita. Ustedes han escuchado hablar del libro Padre Rico, Padre Pobre, ¿cierto? El autor toma eso poniéndolo afuera. Entonces él dice, mi papá era pobre, pero el papá de un amigo mío era rico. Entonces yo seguía los consejos del papá de mi amigo y yo por eso crecí económicamente, ¿cierto? Bueno, eso, respetando para el autor, vamos a traerlo para nuestro interior. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en nuestro interior conviven el padre rico y el padre pobre, ¿sí? Entonces, ¿cómo así que conviven el padre rico y el padre pobre? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, yo me dejé impactar por la genialidad de mi papá, que fue capaz de convertir lo que él sabía en una empresa, ¿cierto? Bueno, entonces yo estoy ahí. Pero hay un padre rico que es una fuerza que dice, usted es capaz de crear con lo que usted sabe, lo que a usted se le antoje. Ese es el padre rico. Y hay una voz que le dice, usted puede saber mucho, pero si no tiene quien lo apalanque, nunca va a llegar a nada en la vida. Es el padre pobre. Entonces, todos en nuestro interior tenemos al padre rico y al padre pobre. Entonces, nosotros no necesitamos salir a buscar una figura afuera que nos diga, vea, María Claudia, usted es muy talentosa, dedíquese a esto. Y entonces, como es el papá de mi mejor amiga, yo le sigo el consejo. Y entonces después yo digo, vea, yo soy talentosa porque el papá de mi amiga me lo dijo, porque mi papá nunca me lo dijo. No, dentro de mí están el padre rico y el padre pobre. Entonces, yo decido a quién seguir. Entonces, hay una cosa supremamente interesante con respecto a ese padre y es que yo me puedo quedar atrapada, ¿cierto? Entonces, ese padre rico, ese padre pobre son las creencias limitantes y las creencias que nos potencializan el espíritu. Eso es muy lindo porque en la vida todos vamos avanzando en esa integración de la doble polaridad. Entonces,
A uno le pueden coger y decir, ay, Rosa, usted cómo canta de bonito, usted, ¿cómo es que usted no está en las listas de los cantantes? ¿Cómo es que usted no se ha ganado un premio Grammy con esa voz tan linda que usted tiene? Y Rosita dice, es que yo nunca encontré un patrocinador. Ella tuvo un padre pobre. Pero hay otra que coge y dice, yo tengo una voz linda, sé cantar y se dedica a tocar puertas de disqueras, se mete a cuanto concurso hay, se mete a esto, se mete a aquello y hasta el final lo logra. Esa es, esa se dejó guiar por el padre rico. Entonces, la, las cosas son importantes. Recuerden, no nos quedemos pegados del padre biológico. El padre biológico es simplemente un punto de arranque, ¿sí? Pero él no es, yo tomo de él, me dejo impactar, pero eso que tomo de él o que me impacta tanto de su presencia como de su ausencia, es lo que mi alma necesita para poder crecer. Hay gente a la que nunca le importó que el papá nunca estuviera en la casa, porque eso no era importante para su crecimiento. Y hay otro que se ponía a llorar, ¿cierto? Porque el papá no es, llegaba del trabajo por la noche. Cada uno va tomando de la vida aquello que necesita para poder desarrollarse. Entonces, cuando yo me quedo en eso de que yo debía haber tenido un papá así, estoy romantizando el padre y ya saben que el romantizar, ¿cierto? Lo único que hace es alejarnos de la realidad. Porque lo que tenemos son seres comunes y corrientes. Mamás súper cariñosas, pero para cantaleta no se la aguantan. Mamás preocupadísimas por uno, pero manipuladoras más para adelante. Papás súper amorosos, pero cuando se trataba de ver a un partido de fútbol se olvidaban de la familia. O cuando les salía un negocio se interesaban más en el negocio que en el resto de cosas, pero no les quita. O sea, ningún ser humano es luz, ¿cierto? Nos volvemos luz el día que nos entierran, ¿cierto? Que empieza todo el mundo a decir que alcance la luz perpetua, que brille para la luz perpetua. Pero de antes, todos somos una partida de contradictorios, ¿cierto? Entonces una vez le dice alguien a Juni, le dice, venga, ya tanto esfuerzo por llevar una vida coherente y la sigo embarrando. Y le dice Jun, échele un poquito de tierra a la vida suya porque tanta luz lo puede hacer desaparecer de esta existencia. ¿Cierto? Entonces, somos seres luminosos. Pero tenemos que lidiar con el mal genio. Algunos tienen que lidiar con una adicción que los arrastra. Pero ahí estamos envueltos, ¿cierto? Somos ángeles entierrados, ¿cierto? Algunos con más tierra encima que fuerza angelical, pero ahí vamos, ¿cierto? Ahí vamos. Bueno, entonces, así que María Elena, no se preocupe porque su tierra hace parte de su divinidad y de su luz. Bueno, entonces, ahora, recuerden lo que les estaba diciendo. Eh, para poder hacer el camino hacia nosotros mismos, necesitamos conocer el Padre. Y vuelvo, insisto, para poder avanzar. Yo dije que repito, pero es para que queden las ideas claras y para que nos quede anclado. ¿Cierto? A veces lo logro, otras veces no lo logro. ¿Cierto? Pero bueno, ahí vamos. Encuentro 531 sobre el padre y todo el mundo diciendo, el padre es el padre biológico. Bueno, entonces, ahora, todo eso que nosotros tomamos para nuestra vida
lo tenemos que volver parte de nuestra vida. Porque si no lo ponemos, no lo volvemos parte de nuestra vida, no lo tomamos. A mí esa es una expresión muy linda de constelaciones familiares que me dice, hay que tomar. Es decir, hay que practicar aquello que aprendimos. Hay que volver vida a aquello que descubrimos. ¿Sí? Porque entonces, si no, no lo hemos tomado. Lo sabemos, pero no lo hemos tomado. Entonces nosotros vivimos de lo que tomamos. ¿Sí? Y si no, pregúntenle a los alcohólicos si verá que ellos viven de lo que toman. Entonces, la vida mía es el resultado de lo que yo logré integrar en mi vida. ¿Sí? Y mientras yo más integro cosas, más expandida se vuelve la vida mía. Más expandida se vuelve. Bueno, entonces, en ese proceso de conocer al Padre, primera cosa importante. Entonces aquí es donde nos vamos. ¿Por qué no vamos a hablar del hijo mayor? En esta ocasión no vamos a hablar del hijo mayor. Porque el hijo mayor no se preocupa de conocerse a sí mismo. Tan triste eso. El hijo mayor de la parábola no se preocupa de conocerse a sí mismo. Como no se preocupa de conocerse a sí mismo, por eso se vuelve rígido. Claro, usted si le hace una fiesta a ese sinvergüenza que se gastó toda la herencia con el uno, con el otro. Es que usted no sabe educar, usted no sabe poner disciplina. Uno en esta vida se tiene que hacer sentir. ¿Cierto? ¿Usted cómo le va a perdonar a ese muchacho todas las faltas? Lo que necesita es que le rejo. Esa es la persona que no conoce a sí mismo. Rígido, descalificador. Las personas que no se conocen a sí mismos creen que se lo merecen todo. Entonces el COVID le dice, yo como he sido de buena gente y usted que no me ha dado ni un cabrito, ni un ternero para hacer un asado. Porque no se conoce a sí mismo. El que cree que se lo merece todo está pidiendo limosna. Es como como el hijo mayor. Como no se conoce a sí mismo, anda reclamando, haciendo cursos para poder atraer la abundancia a la vida, cuando ya uno es abundante. Uno no necesita traer nada. Lo que necesita es dejar la pendejada y ponerse a vivir. ¿Cierto? Entonces, ¿uno por qué no tiene una relación de pareja sana? Pues porque no se ha sanado. Entonces, uno y otra gente, pues por pendeja. ¿Por qué por pendeja? Porque no se sale de la constelación de sus padres y sigue repitiendo la historia de sus padres. ¿Cierto? Y ya. Porque sigue haciendo proyecciones y transferencias. ¿Cierto? Cree que ese hombre, que esa mujer le van a venir a dar lo que sus padres no le dieron. Si los padres no le lo dieron, que eran los que podían, los va a dar un pendejo por ahí que uno encuentra en una esquina. ¿Cierto? O una pendeja que uno encuentra en el colegio. Entonces andamos proyectando. ¿Cierto? Y andamos haciendo transferencias que para todos lados metemos el pasado adentro, ¿no? Lo volvemos nuestra compañía. Iniciamos una relación, ¿no? Entonces yo salgo con Rosita y la primera cita con Rosita la llevo a un restaurante y le digo, ay, aquí yo traje a Janet, que fue mi novia anterior. Y, pues, ¿cierto? Y después nos damos el primer besito y es que, ay, usted besa como María Claudia, que fue mi novia 35. Y entonces todo se la pasa en proyecciones y proyecciones y proyecciones. Entonces, ¿quién va a avanzar en la vida si no la pasamos proyectando y transfiriendo, trayendo el pasado para nuestro presente? Entonces, pero ese es el hijo mayor. Entonces, por eso el hijo mayor no soporta que el otro viva. ¿Sí? Por eso el hijo mayor se la pone, eh, se dedica a juzgar, a condenar, a creer que todo el mundo está en contra de él, que nadie vive bien, da consejos. En otra oportunidad hablamos del hijo mayor. Bueno.
Porque ese también está más confundido con respecto al Padre que el otro. El otro por lo menos lo intentó, este no lo intenta. Bien. Entonces, ahora aquí hay un elemento muy lindo. Enseguida nos vamos a dar cuenta porque por ahí María está preguntando cómo sanar al Padre y eso es lo que vamos a hacer. El hijo menor, el hijo menor, en su mente. Entonces, primera cosa para sanar al Padre, para volver en sí, primera cosa, para volver en sí. En la mente del hijo menor está que no quiere vivir bajo ninguna disciplina, que él no quiere vivir bajo ningún principio de autoridad. Entonces, en la mente, nosotros muchos nos echamos el cuento de que nosotros solitos podemos inventarnos la vida. Entonces, hacemos un curso de transformación del poder interior y ya nosotros inventamos la vida, ¿cierto? Entonces, la vida es la realidad que yo creo, ¿cierto? Y me siento en un bosque a crear la vida y después me doy cuenta que la vida aquí ya está creada, ¿cierto? Entonces, me siento a crear una relación de pareja y cuando menos pienso estoy en Carulla o en de uno mercando, como lo hacen todas las parejas, ¿no? Y peleando porque no nos alcanza el presupuesto, ¿no? Bueno, eh, y creemos que nos podemos inventar la sexualidad y después por ahí estamos todos decepcionados porque no llegamos ni al orgasmo, ¿cierto? Porque no encontramos la frecuencia, ¿sí? Porque a veces somos como los radios de pila, más sintonizados, entonces estamos más llenos de ruido que de lo que verdaderamente queremos. Bueno, entonces ahí andamos en, en ese, en ese rollo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en nuestra mente? ¿Sí? Que nos podemos inventar la vida, que nadie nos tiene por qué decir, que nosotros no somos dignos, o que al contrario, ¿cuál es el contenido de nuestra mente? Recuerden que nuestra mente es como YouTube, solo reproduce lo que le ponemos, ¿sí? Entonces, si yo me digo a mí mismo que soy pendeja o pendejo, eso es lo que la mente mía va a repetir. La mente no es creativa, la mente es repetitiva. ¿Sí? Por eso, eh, no conecta con el poder de tu mente. Declaraciones. Diga 5.500 veces al día, yo soy la luz. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Para poder transformar la mente, tenemos que hacer una serie de repeticiones, porque la mente no crea, la mente solo repite. ¿Eh? Y la mente nos pone a funcionar de acuerdo al contenido que nosotros le montamos. ¿Eh? Por eso la mente se puede programar. ¿Sí? Entonces, en estos días pasé yo por un sitio y pues con mucho respeto, pero era muy simpático porque una persona dice, decreto abundancia en mi vida. Le dije, yo creo que la mente debe estar leyendo muy mal la abundancia porque era con V y con Z. Entonces la mente no va a saber qué abundancia es la que va a poder atraer, ¿cierto? Bueno, entonces, pero fuera existe, por eso la programación neurolingüística nos dice, lo que piensas es lo que atraes porque la mente se enfoca en aquello que yo le digo, pero yo lo digo. Si yo no lo digo, la mente no hace nada. Entonces, ¿por qué mi mente es retorcida? Porque el material que yo le envío es puramente retorcido. ¿Sí? Porque yo no salgo de pensamientos bobos, porque yo no hago y no pensar bobadas. ¿Sí? Es de ahí, ¿no? En serio. Entonces, esa es como la cuestión. Por eso dicen, haga silencio.
para que la mente pueda eliminar los cachés, ¿cierto? Y los cookies mal habidos, los spam, y entonces se pueda liberar espacio y darle origen a nuevas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene en mente? Entonces, este joven tiene en mente de que vivir bajo la disciplina no es agotador, ¿sí? Billun coge y dice que no, en el libro La Sociedad del Cansancio o en otro que tiene que ver con la vida psíquica, pero él coge y dice que la cultura actual, para podernos poner a consumir, nos tiene que desconectar de nosotros mismos. Y la primera forma, la primera manifestación de la desconexión con nosotros mismos es que nos pasamos la vida planeando lo que vamos a hacer en lugar de estar haciendo lo que nos corresponde. ¿Sí? Entonces, esa es la primera desconexión. Nos vamos para el mundo de la fantasía, para el mundo de los proyectos. Entonces nos metemos en el mundo de la hiperactividad, en el mundo del déficit de atención, en el mundo de la depresión y en el mundo del cansancio, porque no hay disciplina. Entonces, esa es la primera manifestación. Entonces, este joven piensa que él puede construir una vida sin disciplina, una vida sin principio de autoridad. Y entonces él piensa que para ser el mismo, lo que necesita es poder hacer lo que le da la gana. Entonces, por eso le pide al padre la herencia y se va y lleva una vida de excesos. Una vida de excesos es parranda, se gasta el dinero con prostitutas, se gasta el dinero viajando, se gasta el dinero comiendo, se gasta el dinero en parranda. Entonces es una vida sin orden. Entonces el principio de autoridad es el que le da orden a nuestra vida. ¿Cierto? Ese es el principio el padre. El principio es ese. Si hay orden, la vida fluye. Si hay caos, la vida no fluye. ¿Sí? Si hay caos, hay enfermedad mental. Si hay orden, hay lucidez mental. Y después eso se va a ir viendo en la forma como ejecutamos las cosas, ¿cierto? Y en la forma como vamos viviendo y en la forma como vamos progresando. Ahí se va notando. Entonces, hay una cosa que a mí me llama la atención, porque la psicología profunda, la espiritualidad, lo dice. Vivir en función de los logros, vivir en función del placer, terminan llevando a las personas a la depresión y a la ideación suicida. Entonces, como dice en la película La Sociedad de los Poetas Muertos, solo encuentra su destino el que encuentra el sentido de su vida y encuentra el sentido de su vida el que sabe cómo va a servir a la vida. Entonces, la cosa está ahí súper interesante en ese sentido. Nos conocemos a nosotros mismos el día que descubrimos nuestra vocación en la vida. Y para vivir la vocación es ese llamado que la vida me hace a dirigir, a organizar, a acompañar, a sanar, a tender puentes, a animar, a enseñar. Son los llamados que la vida nos hace. Bueno, entonces, ¿qué hay en nuestra mente? Entonces, lo primero que hay es muy importante porque
de lo que haya en nuestra mente va a ser lo que nosotros consideramos como la verdad de nuestra vida. El sistema de creencias se convierte en la verdad que guía nuestra vida. Por eso es tan importante escucharnos, para saber cómo pensamos, y al saber cómo pensamos, también saber cómo estamos construyendo la vida. Yo tengo un axioma que dice: formas equivocadas de pensar, formas equivocadas de vivir. Entonces, yo no puedo esperar una vida coherente de alguien que en su mente solo tiene incoherencias, que no tiene claridad mental. Bueno, ahí es muy importante cuando la depresión, la depresión tiene múltiples causas. No hay una sola causa de la depresión. La depresión tiene múltiples causas. Entonces primero, la depresión tiene dos causas iniciales. Causas exógenas, factores que provienen de afuera que me deprimen. Causas endógenas, cosas del interior mío que me deprimen, ¿cierto? Entonces, si a mí me deprime la pobreza en la que vive la gente, eso es una causa exógena, es externa, ¿cierto? Pero si a mí me deprime la impotencia que siento, eso es endógeno. Y entonces, a nivel interno, hay múltiples causas para yo deprimirme. Por lo menos podemos enumerar 6. 1, no aceptar la vida como es. 2, no aceptarme como yo soy. 3, no aceptar a los demás como son. 4, querer controlar las cosas. ¿Sí? Entonces, querer que todo suceda y acontezca como yo lo planeé. ¿Cierto? 5, no lograr sentirme satisfecho. 6, arrastrar un vacío existencial. Entonces, fíjense que no es tan fácil hablar de este tema. Y todo está en la mente. Ustedes saben que el libro El poder de la hora, de Eckhart Tolle, cae en una depresión súper profunda y un día, en medio de la depresión, escucha una voz interna que le dice: no soporto vivir contigo. Él dice: venga, ¿quién dentro de mí está diciéndole a quién esas palabras? ¿Quién no soporta vivir con quién? Entonces él se dio cuenta que su depresión era una excisión psíquica, que él no estaba conectado con él, sino que estaba dividido y que se había generado una lucha interna entre lo que él anhelaba y lo que él realmente era. Y entonces el yo que decía no soporto vivir contigo era el que decía el reproche, era el yo apegado al ideal, a los proyectos. Y al que ese yo ideal estaba aporreando era a ese yo real, ¿sí? Que decía: qué tan rico vivir así, pero es que a mí lo que me está faltando es tiempo o fuerza para vivir. Entonces el yo ideal tiraniza al otro y le dice: es que si usted no se entrega de lleno, entonces no vale la pena que sigamos juntos. Y está extendido. Entonces ahí es donde esa conversación interna que sucede mientras él está en la cama deprimido, sin
sin atreverse a levantar para atenderse, es el origen del libro El poder de la hora. El poder de la hora es, yo no tengo ni que vivir aferrado al pasado, ni tengo que vivir proyectado en el futuro, sino que mi momento es este. Y sobre el único momento sobre el que yo verdaderamente puedo actuar es sobre el momento presente. ¿Cierto? Bueno. Entonces, en el afán de ser nosotros mismos y de crear nuestra propia vida, de crear la realidad que deseamos vivir, nosotros podemos llegar muy lejos. Y muy lejos es tocar lo más oscuro de nuestra realidad. Entonces, en el afán de construir nuestra realidad, el exceso, el exceso, se puede convertir en nuestra autodestrucción. Entonces, es muy doloroso. Para este joven, el exceso lo lleva a pasar de ser el hijo de un hombre adinerado a ser un hombre que tiene que cuidar cerdos y comer y alimentarse de lo que se alimentan los cerdos. Pero no es ni siquiera que le den comida de los cerdos. No, a él le toca, una vez que le sirve la comida a los cerdos, robarles a los cerdos para él poder comer. O sea, él toca fondo. Esa es. A veces nosotros podemos llegar a tocar fondo. Yo hoy veo jóvenes que en su afán de construir su libertad financiera están destruyendo su vida. Conozco una persona que en el año 98 en el año 1998 sus ingresos eran 15 millones de pesos. Hoy, teniendo experiencia, teniendo conocimiento, teniendo un montón de habilidades, sus ingresos no llegan a eso. Entonces antes era dueña de un sitio. Hoy es empleado en varios sitios para poder llegar a una cifra que no es igual a los 15 millones. Y entonces él se levanta de 2 de la mañana a 5 de la mañana a estudiar cómo construir su libertad financiera y hacer inversiones en Internet. De ahí sale a trabajar, de ahí llega y entonces cada vez su afán de construir su libertad financiera le ha ido destruyendo la vida laboral, le ha ido destruyendo la vida familiar, le ha ido destruyendo la vida psíquica y el otro día me llama todo desesperado y me dice, las cosas no se me dan, tengo susto porque estoy pensando en quitarme la vida. Entonces, llegó al extremo, ¿cierto? Llegar al extremo es cuando uno coge y ya está pensando en que vivir no tiene sentido. Entonces, cuando yo llego a ese extremo, yo tengo que preguntarme si es que yo estoy intentando construir la vida por fuera del orden, ¿cierto? Por fuera del orden. O sea, en desconexión con mi padre. O sea, en desconexión con el principio de autoridad que a mí me guía. ¿No? Entonces, aquí viene, cuando él ya llega a ese extremo, cuando él ya llega a ese extremo, dice, volvió en sí. Volver en sí
es el despertar de la conciencia. Entonces, todos empezamos a crecer realmente cuando iniciamos el camino del despertar de la conciencia. Y entonces el despertar de la conciencia no es otra cosa que el camino espiritual. Y el camino espiritual no es otra cosa que conectar con nuestra identidad profunda. Y sabemos quiénes somos realmente cuando descubrimos el principio que nos guía. Y entonces este hombre, este joven, descubrió a su padre y dice una cosa muy linda. En la casa de mi papá, a nadie le falta nada, a nadie. Mi papá, independiente si se es administrador o sirviente, mi papá a todos los trata con absoluto respeto y dignidad. A cada uno lo trata dignamente. Y entonces ahí viene la reconciliación con el Padre. Tratar a cada quien con dignidad. Entonces, cuando el principio de autoridad es tratar al otro con dignidad, entonces de ahí yo puedo poder decir, entonces yo me puedo dedicar a sanar a la gente, porque la gente enferma, la gente puede enfermar espiritual y psicológicamente porque no se sienten dignos. Entonces, si mi padre los trata a todos con dignidad, yo me puedo dedicar a restaurar la dignidad en otros. Y ahí, cuando yo logro descubrir quién es mi padre y me reconcilio con él, entonces yo ya encuentro el camino de regreso a mi corazón. Entonces ya encuentro el camino de regreso al corazón. Es decir, ya empiezo a superar la excisión psíquica que se creó cuando, siguiendo los contenidos de mi mente, me dije a mí misma, me dije a mí mismo, yo puedo crear mi realidad. Y resulta que no es que no podamos crear nuestra realidad, sí, pero para crear nuestra realidad tenemos que reconciliarnos con el principio que guía nuestra vida, porque ese principio le fue dado al alma para que el alma realice su tarea en la vida. Entonces, nadie conecta con la vida si no tiene un principio para poder vivir. Entonces, yo voy a pasar por la vida haciendo el bien. Ese es el Padre. Yo voy a pasar por la vida iluminando las mentes. Ese es un principio. Yo voy a pasar por la vida, ¿cierto?, entregando generosamente mis talentos. Yo voy, entonces, reconciliarse con el Padre es descubrir cómo voy a pasar por la vida. ¿Cómo voy a pasar por la vida? Entonces, pero esa es una cosa en la que nadie nos puede sustituir. Es algo que nos toca hacer a nosotros.
Entonces, en este sentido, nosotros somos hijos únicos, porque tenemos un único padre. ¿Sí? Si mi padre es el que trata con dignidad a todos y yo soy el que restauro la dignidad de todos, entonces mi padre es único para mí y yo soy único para mi padre. Y ya con mi estilo personal, yo enriquezco ese restaurar la dignidad en nosotros, porque yo la puedo restaurar cantando. Mis canciones hablan de restaurar la vida, o yo puedo pasar pintando, o yo puedo ser el escritor, ¿cierto? Mis letras tal, o yo puedo ser el jefe de la empresa que todo el que llega a la empresa se siente restaurado en su dignidad, o yo puedo ser tal cosa. Y ahí ya viene la individualidad. La individualidad es eso propio que a mí me caracteriza y que en lo que yo voy realizando la conexión con mi identidad profunda. Volver en sí, entonces nos implica, uno, saber que yo no soy lo que pienso, que yo soy mucho más de lo que yo pienso. Dos, dos, que las emociones hacen parte de la vida, pero que las emociones no tienen por qué controlarme a mí. Yo puedo controlar a las emociones. Entonces, y eso se llama inteligencia emocional, ¿cierto? Entonces, esa es la otra. Una tercera cosa del volver en sí. El sufrimiento es la expresión de que yo me estoy resistiendo a decirle sí a la vida. Entonces, bueno, y aquí antes de avanzar, recordemos que hay un solo principio que guía nuestra vida, no pueden haber varios. Si uno tiene varios, todavía no ha logrado la identidad. ¿Sí? Bueno, entonces, la, la cosa está por ese lado. Bueno, entonces, yo puedo, lo que yo estoy sintiendo, lo puedo transformar. No necesariamente me tengo que dejar arrastrar y tiranizar por lo que siento. Bueno, después, la única manera de escapar del dolor es aceptándolo y sabiendo que está en mi vida. Ayer fue muy lindo en Constelaciones cuando una niña coge y dice, es que el deseo de quitarme la vida está presente en mí. Y ahí mismo la ideación suicida fue y la abrazó y le dijo, es que yo soy su ángel de la guarda, yo la cuido para que usted no cometa eso. Fue muy lindo, ¿cierto? Entonces, pero apenas se atrevió a decir, esa idea está en mí, no está fuera de mí. Ese pensamiento está en mí. Entonces el dolor no es para evitarlo, sino que el dolor es, una vez que yo lo acepto, lo puedo atravesar. Y una vez que lo atravieso, el dolor desaparece. Una cuarta manifestación del volver en sí. El dolor físico
es la manifestación del pasado que yo no he logrado resolver. Una vez que el pasado se resuelve, el dolor físico pierde sentido. Lo siguiente es el miedo. Cuando es paralizante, no es otra cosa que la expresión de la tiranía del ego. El ego tiene como objetivo impedir que yo sea, que yo dé buen fruto. Y por último, las pérdidas hacen parte de la vida. Nadie conserva para siempre lo que ha llegado a su vida. Lo único que conservamos para siempre es el amor que hemos sido capaces de dar. El resto, amistades, relaciones, padres, riqueza, años, así como vienen, así se va. Y entonces hay una canción muy linda y es de Tere Larraín que dice: yo no me arrepiento de haber amado aunque me haya tocado sufrir. No me arrepiento. Porque mi tarea no fue sufrir, sino amar, aunque me tocara sufrir. Entonces eso es la mayor expresión. Bien. Cuando una persona vuelve en sí, se da cuenta de que para poder fluir en la vida le tiene que dar orden a su vida. Esa persona ya está lista para iniciar el camino espiritual y para poder dar fruto y fruto en abundancia. Muy bien. Bueno, mis queridos amigos, creo que hemos llegado al final de esta reflexión que nos convocó el día de hoy. Esperamos dentro de un mes contar con una asistencia tan más nutrida como la del día de hoy. Y solo agradecerles su presencia, su acogida. Ya saben que en Ananke estamos para ayudarles a tomar la fuerza que los acompaña en su destino. Y nos seguimos viendo. Que tengan todos una feliz noche. Maestro, gracias. Feliz noche para todos.